Essen, tradición en tu cocina. Que tus sueños e ilusiones no sean algo inalcanzable. En Suma Créditos, llévate hasta 2 millones de pesos en el acto y sin gastos de otorgamiento. Y devolvelo en hasta 18 cuotas. Suma Créditos, hacé lo posible. Nueva dirección, Avenida 59, esquina 66. Con Suma Créditos creces, lo pedís, lo tenés. Autos, camiones y pickups, también lanchas y tractores. ¿Cantando la de árbol? No, anotando los vehículos que atiende Turbo Diesel. Más comodidad, más servicio, más tecnología. Venta y reparación de turbos. Atención al agro y la zona. Turbo Diesel Necochea, 74 2444. Contacto 64 57 73. K2 Radio. K2 Radio. 96.3. 96.3. Somos lo que escuchás. Bienvenidos, 9:27 de la mañana en este super miércoles cortando la semana. Primer día hábil para muchos de ustedes, después de lo que fue ayer el feriado del 9 de julio. Cuesta arrancar, es como que hicimos chicle el lunes, el martes descansamos, el miércoles arrancamos de vuelta. Lo único bueno, no es el calor, claro está, sino que estamos más cerca del viernes, ¿no? Arrancando la semana nuevamente en el día de hoy. Estamos listos, estamos en comunicación porque a esta hora teníamos en grilla la nota del día y vamos a hablar de este conversatorio que se va a dar en el día de mañana, 11 de julio, desde las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Necochea. Este conversatorio en el que estarán charlando justamente el doctor Juan Pablo Mata, que entrevistará al doctor Alejandro Nató frente al público. Bueno, también habrá un espacio de preguntas del público, este conversatorio que habla de conflicto, ciudadanía y convivencia democrática en la sociedad convulsionada. Le damos la bienvenida vía telefónica al doctor Juan Pablo Mata. Él es antropólogo especializado en el estudio del conflicto. Juan Pablo, aquí Raulo, Adrián y Brenda te saludamos, te damos la bienvenida a K2 Radio en Necochea. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, una alegría estar en contacto con ustedes. Bueno, Juan Pablo, a ver, foráneo, Juan Pablo, contame en qué estás. Sé que estás viajando, no sé si en el día de mañana o hoy por la tarde. Contame dónde estás en estos momentos. Bueno, yo soy antropólogo, investigador del CONICET y tengo como lugar de trabajo la ciudad de Olavarría. Okay. Así que en este momento estoy en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría. Y sí, efectivamente, mañana voy a estar viajando temprano, yo desde Olavarría y en el caso de Alejandro desde Buenos Aires para, bueno, pasar el día vamos a tener una serie de reuniones previas al conversatorio en Necochea, reuniones de trabajo y después por la tarde vamos a cerrar con el conversatorio. Juan Pablo, me gusta hacer este juego cuando no hablo con un abogado, con un profe de educación física o con un deportista que digamos que son cuestiones más conocidas o masivas. Contame un poco cómo nace esto de antropólogo. Ya nos vamos a meter en el conversatorio, pero me interesa mucho saber un poco de tu vida, de cómo es esto de quiero ser antropólogo, el momento de la decisión, qué es la antropología también cuando llegás a un negocio y decís, ¿qué hace usted, señor? Soy periodista y usted antropólogo. Y yo te miraría como con una cara si no hubiese investigado un poco a qué te dedicás. Sí, bueno, yo hubiera hecho lo mismo antes de hacer este recorrido. A ver, en principio la antropología es una ciencia social. A ver, la mayoría de las veces la gente, cuando les cuento que soy antropólogo, lo que me trae es un hueso que tiene escondido en la casa, claro, una piedra, sí. alguna cosa geológica, y bueno, en general el episodio comienza así, ¿no? Soy antropólogo, me traen un hueso, una piedra, y les explico después que no tengo idea qué hacer con eso, y entonces ahí viene la explicación, que es, la antropología en general existe la antropología arqueológica, la antropología biológica, la antropología lingüística. La que yo hago específicamente se llama antropología sociocultural y es el estudio de los seres humanos a partir de un concepto central, que es el concepto de cultura, y para hacer alguna referencia tiene más proximidad con lo que puede ser el trabajo de un sociólogo, que con lo que puede ser el trabajo de, no sé, de un biólogo o algo así, ¿no? O un arqueólogo en ese caso, claro. si te claro, arriman un hueso. Sería el primo, ¿no? Okay. Porque compartimos con los arqueólogos y arqueólogas el hecho de que ambos estudiamos al ser humano en su amplitud, sí. Pero el arqueólogo lo hace a partir de sus restos materiales y básicamente estudia el pasado humano a partir de sus restos materiales. Todas las sociedades producen restos
y esos restos dan clave de cómo entender esas sociedades. Bueno, esa es la vía principal de la arqueología, no me voy a meter, hay muy buenos colegas, inclusive en Necochea. Lo que hacemos los antropólogos sociales es estudiar las sociedades presentes, bueno, a partir de este concepto de cultura y fundamentalmente a partir de un método que se llama la etnografía, que tiene que ver con, bueno, estudiar desde las cotidianidades de las personas, ¿no? Tratar de evitar esos simplismos respecto de la condición humana. Bueno, ahí ya sería demasiado, me parece, para esta hora de la mañana. Juan Pablo, ¿y qué sería para vos el hueso para el arqueólogo? Libros, cuando hablas de cultura, ¿qué es? Porque vos vas recorriendo la historia del ser humano en base a marcas que hemos dejado, ¿no? Bueno, te agradezco la pregunta. Voy a tratar de ser... Lo importante de tu pregunta es que el concepto de cultura para los antropólogos no es el concepto, digamos, cuando uno agarra un periódico y habla de cultura, o ustedes mismos seguramente en la radio, cultura se refiere a las artes, en fin, las bellas artes tradicionales. Para la antropología la cultura es un concepto científico que tiene que ver con, a ver, sencillamente, digamos, los seres humanos viven su vida mediados por símbolos, es decir, todo lo que un ser humano, desde el momento en que nace hasta que muere, un ser humano, todo lo que le pasó estuvo mediado por ideas, creencias, símbolos, rituales, que le dieron forma a su vida, dieron forma a sus relaciones, y finalmente todo eso dio forma al mundo en el que vivieron. O sea, todo lo que nos pasa tiene que ver con eso. Nuestras ideas de justicia, de amor, nuestras tristezas, nuestras alegrías, están dadas y son solo comprensibles si se las inscribe en esas ideas que marcan la experiencia humana. Bueno, lo que estudia la antropología es esa mediación de la cultura en la experiencia humana. Cómo eso que llamamos cultura da forma a la vida humana, pero también cómo esa vida humana produce nuevas configuraciones culturales que van a dar el marco a las futuras generaciones. Es un tema complejo, pero bueno, más o menos por ahí. ¿Sabés qué? Mi hueso es ese. Me encanta, claro, mi hueso es ese, me encanta. Sí. Qué lindo que el fútbol pueda ser justamente una expresión cultural, por ejemplo, ¿no? Porque muchos vivimos y tenemos rituales y vamos a la cancha y los símbolos son los escudos. Es una cuestión de costumbre y cultura, claro. Ha dejado, por ejemplo, ¿no? O sea... Juan Pablo, y la antropología, como decís vos, que es algo bastante complejo. ¿Por qué es que llega a tu vida? Digo, ¿tenés algún familiar que estudiaba esto? ¿Te hicieron leer sobre esto cuando eras más chico? ¿O surgió de la nada y terminaste en esta carrera por una cuestión casual? No, nada surge de la nada, pero en este caso encontrar la razón es difícil. En mi caso no hay nadie que tenga antecedentes en este tipo de disciplinas. De hecho, fui pésimo alumno en la secundaria, me costó mucho terminarla, y fue más bien, no de grande, pero ya cerca de los 20, que empecé que por medio de un amigo supe que era. Originalmente me interesaba la cuestión del medio ambiente, en mi juventud tenía una preocupación por las cuestiones ambientales, y un día, mira, fue así, en la calle me encontré con una persona que tenía una remera que decía: el ser humano es el único animal que ensucia. Y me pareció muy interesante, me generó muchas preguntas, y me parecía que la pregunta no era, había pensado en estudiar ecología en su momento, pero cuando miré el plan me di cuenta que mi pregunta era más filosófica que ecológica. Que era por qué terminamos, era por qué terminamos ensuciando, digo, ¿no? La pregunta quizás... La pregunta no es tanto cómo es que los procesos biológicos, físicos que producen la contaminación, sino las razones humanas que hay detrás de ese principio, si se quiere, de autoextinción. Igual no es algo que después me especialicé, pero ese fue el origen. Y un amigo me dijo: mira, hay una disciplina que se llama la antropología social que estudia la relación entre los seres humanos y el medio ambiente a partir del término de cultura. Y ahí fue que, por eso empecé a estudiar. Después, como suele pasar, a lo largo de la carrera, fueron pasando, bueno, fui recorriendo distintos intereses, y finalmente nunca fui un especialista en temas ambientales, aunque por supuesto es algo que me sigue preocupando, pero profesionalmente yo hice la licenciatura en antropología en Olavarría, después hice un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en antropología también, y después hice distintas instancias postdoctorales en Brasil, en España y en Salta. Y en ese recorrido, obviamente fueron apareciendo cosas que me interesaban, las preguntas que me interesaban, pero también
ciertas demandas sociales crecientes que me hicieron ir hacia los temas que estudio hoy, ¿no? Que tienen que ver con la conflictividad, en fin, con estos temas. Y vaya si te hemos dado material de estudio, ¿no? Los seres humanos que habitamos con vos la Tierra hoy día. Me quiero meter en lo que va a ser el conversatorio, porque es en el marco de los 10 años de la apertura de la Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el abordaje de la conflictividad social y el lanzamiento de esta propuesta en modalidad virtual. También se va a poder estudiar en modalidad virtual, que dictan en conjunto justamente la Facultad de Ciencias Sociales y la sede de Quequén de la UNICEN, que realizará este conversatorio. Se llama Conflicto, Ciudadanía y Convivencia Democrática en una sociedad convulsionada. Contame un poco cómo es que surge la idea y cómo es que terminás mañana en Necochea charlando un poco ahí con el doctor Alejandro Nato. Bueno, lo cierto es que hace mucho tiempo, de hecho hace más de 10 años que estamos trabajando en conjunto con la Asociación Civil Alfredo Marcenac en Necochea. Hay un vínculo de base que es, yo dirijo un grupo de investigación en Olavarría que se llama Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, que hace ya más de 10 años viene articulando trabajo con la Asociación Civil Alfredo Marcenac, originalmente ellos centrados en la cuestión de la problemática de las armas de fuego y el desarme, y nosotros, de alguna manera, desde el punto de vista de las ciencias sociales, trabajando la conflictividad emergente y en ese momento mucho lo que tenía que ver con la aparición de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Estábamos estudiando esos temas. Obviamente había muchas preocupaciones en común y ganas de trabajar. Entonces hicimos una serie de proyectos, primero de intervención, uno de ellos en Necochea, que se llamaba Desarmando Conflictos, que fue un trabajo en territorio, en Quequén, básicamente, que tenía que ver con conflictos en los cuales podía haber o había habido intervención de armas de fuego. Ahí trabajamos en conjunto, fue una experiencia muy buena, exitosa, y a partir de eso surgió la idea de la diplomatura, que de hecho la diplomatura, la directora es Mónica Boisé, sin duda, pero en los papeles en realidad es una comisión directiva que la integramos Mónica y yo. Y entonces, digamos, estoy en Necochea desde hace mucho, no es casual que esté participando de eso. Y yo hace más de 10 años que trabajo estos temas, y en ese recorrido hay una figura, hay un interlocutor en Argentina que se me ocurre que una de las figuras más destacadas para pensar la conflictividad en Argentina, que es Alejandro Nato, que bueno, no sé si, Alejandro es un especialista internacional, ¿no? Un referente internacional, sin duda latinoamericano, de la conflictología, y bueno, hace mucho tiempo que venimos trabajando en conjunto, y él conoce la diplomatura y siempre digamos, está interesado, y le he contado sobre esta diplomatura, que es única en el país, digamos. Argentina tiene una agenda muy acotada en lo que respecta a la discusión sobre la paz. La paz es un tema complejo en Argentina porque lo miramos con desconfianza. Yo mismo lo he pensado así originalmente, porque se ha usado con mucha mala intención el concepto de paz, ¿no? Y entonces la discusión, una carrera universitaria respecto de la paz, fue un desafío muy grande en su momento, y bueno, se creó la diplomatura. Y esa diplomatura, para los que saben, genera cierta expectativa, ¿no? Entusiasmo, y Alejandro es uno de ellos. Y fue así que surgió. Hacía tiempo que teníamos pensado de realizar alguna actividad en Necochea en el contexto de la diplomatura, y bueno, aquí se dieron todos los elementos, ¿no? Los 10 años, la posibilidad en su agenda de él de venir, y bueno, nos pusimos en contacto y surgió la idea. Juan Pablo, hablando propiamente de la diplomatura, ¿quiénes son los que se acercan, digamos, los que les aparece el interés, los que abordan, en este caso, la carrera que decíamos, además de cumplir 10 años desde su apertura, ahora también se va a poder hacer o cursar en modalidad virtual? Yo escucho diplomatura por la paz y con la cotidianidad de las cosas y como vivimos, digo, es como que me queda como muy lejos. No sé si es la sensación que a ustedes también les da respecto a cada vez que presentan o que se cumple un nuevo año o que hablan de la diplomatura. ¿Quiénes son los que se acercan y que
se muestran interesados en esta diplomatura y quiénes son las que lo han realizado también, ¿no? Claro. Bueno, no, de hecho la idea es que precisamente sea todo lo contrario, ¿no? La discusión es que la paz no sea un asunto lejano, sino utópico, más claro. bien próximo y cotidiano. Y de hecho ese es el enfoque. Y bueno, mira, para responder a tu pregunta, es muy interesante la composición de las personas que han cursado, de nuestros graduados y graduadas de la diplomatura. En general es gente que viene del ámbito público, o sea, funcionarios públicos que gestionan cotidianamente conflictividades, ya sean docentes, personal del Poder Judicial, autoridades policiales, líderes barriales. En general hay algunos profesionales que se acercan. Lo cierto es que no existe actividad en este planeta que no esté mediada por conflictividad, ¿no? Claro. En algunos casos más intensas que otros, en algunos casos más complejas que otras, y la diplomatura trabaja precisamente sobre ese punto, ¿no? Es decir, ¿qué hacer frente a las conflictividades? Nosotros en la diplomatura partimos de que el conflicto es inherente a la condición humana, es decir, no existe sociedades sin conflicto. Lo que diferencia una sociedad de otra, o un grupo de otro, no es la presencia o no de conflictos, sino lo que hacen con esos conflictos. ¿Quién puede solucionarlo y quién no? Más que solucionar, nosotros no creemos mucho en que el conflicto, ahí hay toda una cuestión conceptual, no es que los conflictos se solucionan, pero sí se enfrentan, se gestionan, se administran. Okay. ¿No? Entonces yo puedo tener, los conflictos van a estar siempre. Nosotros diferenciamos mucho en la diplomatura el concepto de conflicto del concepto de violencia. Okay. Es decir, lo que sí luchamos abiertamente es sobre las formas violentas. Lo que sí luchamos abiertamente e instrumentamos a nuestros estudiantes es a que el conflicto no se convierta en violencia, ¿no? Y es en esa distinción inicial está quizás una pista de por dónde va la diplomatura, ¿no? Contame un poco, mañana 6 de la tarde, esto será en el Centro Cultural de Necochea y en calle 54 3062. Contame un poco el formato de este conversatorio. La gente va a poder asistir, va a poder interactuar con ustedes, es una especie de conferencia de prensa. ¿Cuál es el formato? Bueno, este formato de conversatorio, viste que es un poco, bueno, no está muy claro. Lo que nosotros buscamos, acá la figura central, sin duda, vamos a aprovechar que está Alejandro Nató, es realmente un lujo que esté, es un conferencista internacional que amigablemente va a estar conversando abiertamente con nosotros. Yo voy a oficiar de entrevistador, como para, en realidad, habilitar una conversación con público y, por supuesto, nuestro objetivo es que se genere una conversación no colectiva entre inicialmente Alejandro y yo, pero fundamentalmente entre los que asistan. La convocatoria es abierta, o sea, cualquier persona interesada, ya sea en escuchar, en participar, en preguntar, está invitada. Va a haber espacio, o sea, va a haber una primera parte en donde vamos a tener una conversación sobre los tópicos que se plantean, ¿no? Conflicto, ciudadanía y convivencia democrática, que son temas que, así como dice el título, ¿no? Una sociedad convulsionada, que creo que, bueno, vamos a tratar de caracterizar qué significa el conflicto, la ciudadanía y la convivencia democrática en el contexto de una sociedad como la Argentina y la situación, digamos, el mundo global también atravesando crisis paradigmáticas democráticas, ¿no? Las ideas básicas de convivencia democrática que han marcado buena parte de la historia reciente, estar en una situación novedosa, y eso afecta, no vamos a hablar de lo que pasa a nivel todo el país y a grandes rasgos, sino lo que nos gustaría discutir es cómo eso se traduce en los ámbitos cotidianos de trabajo, en las instituciones, en la construcción de la autoridad, de las personas que trabajan en el Estado, en fin, tratar de traducir estas discusiones amplias a los contextos más locales para lo que siempre buscamos, que es generar algún tipo de aporte o de instrumentación conceptual y metodológica para quienes nos escuchen, ¿no?
Estás escuchando a Juan Pablo Mata, antropólogo especializado en el estudio del conflicto. Mañana va a estar en una especie de entrevista junto al señor Alejandro Nató frente al público. Bueno, también habrá espacio para preguntas. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, también hacemos la salvedad de la aclaración de que se van a estar juntando alimentos que se sumarán a la gran colecta que vamos a realizar el próximo día sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 15, que se llama Actitud Solidaria y que está traccionada por esta radio llamada K2 Radio. Aprovecho esto y te consulto, aprovechando tu estudio, Juan Pablo, y me encanta, me quedaría son esas personas que te quedarías 3 horas y media y el tiempo como que se pasa así en un chasquido, ya que estudiás de esta manera tan si se quiere, minuciosa cuáles son los comportamientos del ser humano. Nosotros nos metemos con algo que es la solidaridad el próximo sábado, lo venimos haciendo hace 10 ediciones. Entendemos que el ser humano es solidario, pero que muchas veces necesita como un llamado de atención, alguien que lo empuje quizá a ser solidario. Contame un poco, si se puede, una referencia de hoy, el ser humano actual de hoy, que muchas veces nos dejamos pienso yo, esto es una opinión recontrapersonal, de mirarnos el ombligo, pero que de vez en cuando tenemos así como un arraigo de solidaridad. Solidaridad / la sociedad de hoy. Sí, permitime responderte de la antropología, ¿no? Precisamente la antropología ha mostrado de manera muy clara que hay un aspecto de la condición humana, hay algo, o sea, ¿qué nos hace humanos? Es decir, el ser humano es un animal con ciertas particularidades, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las ciencias antropológicas, el ser humano es un animal más que tiene particularidades. En general se suele pensar que esa particularidad tiene que ver con el pensamiento simbólico, en fin. Pero hay algo en esa historia, en esa pregunta, que a mí siempre me gusta recordar, que es que básicamente el ser humano es un animal frágil, muy frágil desde el punto de vista biológico. El ser humano, cuando nace, a diferencia del resto de los animales, necesita mucho tiempo de cuidado. O sea, imagínate la diferencia entre el nacimiento de, no sé, un caballo y el nacimiento del ser humano. Me imagino un tigre a los pocos días saliendo a capturar una presa, y nosotros que necesitamos... O sea, un animal necesita, o sea, básicamente, para hacerla corta, el ser humano necesita de mucha solidaridad para existir. Lo que hizo del ser humano, lo que le dio la posibilidad al ser humano de expandirse, de desarrollarse y de existir como tal, es el cuidado mutuo. Esa ha sido la clave de la evolución de la especie humana en tiempos biológicos amplios, ¿no? Entonces me parece que es una, por eso es una de las cosas que hace que me guste mucho la antropología, porque finalmente no estoy diciendo esto en términos de, por supuesto, lo que abrazo moralmente, sino lo que enseña el propio estudio del ser humano. La solidaridad es el elemento que hizo de la fragilidad biológica una especie fuerte y capaz, bueno, de llegar a lo que llegó. Así que estoy, por supuesto, al tanto de esta colecta, estoy feliz de que esta actividad esté articulada, la colecta, y bueno, y reforzar, ¿no? Es cierto que una vez piensa que esa condición de solidaridad aparece, bueno, más frágil, ¿no? Deteriorada, pero bueno, es a buena hora recordar que esa solidaridad es lo que nos ha permitido llegar hasta acá y ojalá nos permita seguir mucho más lejos del presente, ¿no? Juan Pablo, te agradecemos el contacto, muchos éxitos para el conversatorio de mañana. Nos vemos por acá por Necochea. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo fuerte y estamos mañana por allá. Abrazo grande. El doctor Juan Pablo Mata, antropólogo especializado en el estudio del conflicto. Mañana se da este conversatorio, tiene que ver en el marco de los 10 años de la apertura de la Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el abordaje de la conflictividad social. Un gran saludo a Moni Boisede, a Mónica Marcenac, también encargada, como decía Juan Pablo, junto a él, de la apertura de esta carrera. La novedad es que se va a poder cursar también en la modalidad virtual. Este conversatorio puede asistir mañana de manera libre y gratuita, es mañana jueves 11 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Necochea. Se presenta en nuestra ciudad. La charla estará a cargo de Alejandro Nató, especialista internacional en conflictos. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad, extracciones a domicilio, atención a particulares y obras sociales. Laboratorio Gabarrino.